¿Qué tal? Buenas tardes. Son las 13:45 desde el lunes 12 de abril. Abrimos ya Atlántico Noticias, otra semana en la que la campaña de vacunación va a experimentar un fuerte impulso en España, también en Canarias. Hoy precisamente hasta nuestro archipiélago llegó una nueva remesa de Pfizer. Recibimos más de 1.200.000 de Pfizer en todo el país. Pues la ministra de Sanidad ha insistido en la seguridad de todas las vacunas y también que hay que mantener todas las medidas de precaución. En esta nueva remesa, por cierto, están las segundas dosis que quedan pendientes a muchos mayores de las islas. Ya se ha vacunado en Canarias a más de 383.000 personas, unas 117.500 ya tienen las dos dosis. Y mañana llegan a España también las dosis de otra vacuna, las de Janssen, la filial de Johnson & Johnson, que tienen la ventaja de que solo se necesita una dosis para lograr la inmunización del paciente. Pero la Agencia del Medicamento también está investigando posibles efectos secundarios. Se han detectado solo 4 casos de trombos en pacientes a los que se le ha administrado la vacuna de Janssen. Y hay países que destacan en cuanto al índice de población vacunada. Y hoy veremos la diferencia entre Israel y Chile, que pese al gran número de personas vacunadas tienen resultados muy diferentes. En un momento les contamos por qué. Y la pandemia afecta a todos los sectores económicos, sociales y también culturales. En Bélgica hay un grupo de artistas que han tomado cada día, lo hacen la Ópera de Bruselas, protestan por la situación crítica que vive allí también el sector cultural y artístico. De hecho, protestan por lo que ocurre en toda Europa, por las restricciones. Y esto es Francia, tras un escaparate de una tienda de ropa en el centro de París. Son actores los que reivindican un lugar para actuar. Dicen que necesitan arte para vivir. También la población piden que vuelva a la actividad cultural, eso sí, con medidas de seguridad. La pandemia cambia hábitos tan arraigados como los horarios de las discotecas. En Colombia están probando abrir las puertas de las discotecas a las 4 de la tarde, eso sí, manteniendo medidas sanitarias para evitar contagios en el interior de los locales. Y mientras en Estados Unidos estamos pendientes del juicio, ya saben, por la muerte de George Floyd, de la que está acusado un policía que, como saben, además ha saltado la polémica por la actuación de otros 2 policías en la zona de Virginia. Son cuestionados por su forma de detener a un militar negro. Isier, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues Marta, que el militar ha denunciado a estos 2 policías por arresto, detención y registro ilegal. En un vídeo se muestra cómo esos 2 policías le amenazan a punta de pistola y además desprenden contra él gases lacrimógenos, incluso le llegan a retorcer el brazo, mientras que este militar no pone ninguna resistencia. Esto se da en medio de un debate intenso en Estados Unidos sobre si existe o no justicia racial. Bueno, la historia de un niño nicaragüense que fue encontrado vagando solo por el desierto de Texas dio la vuelta al mundo. Ahora Wilton Obregón, de 10 años, está en un centro de detención junto a otros miles de niños que se dejan solos por sus padres porque piensan que de este modo los acogen en Estados Unidos. Wilton y su madre fueron secuestrados por las mafias. Solo fue liberado él porque su familia solo logró la mitad del dinero. Su madre continúa retenida. Y mientras en la frontera de Estados Unidos siguen acumulándose personas, sobre todo centroamericanos, que llegan con la esperanza de pasar a Estados Unidos. No los detienen las reiteradas informaciones de que no los van a dejar pasar y por eso se tienen que multiplicar los campamentos para acogerlos. Y en México la situación de violencia es tan compleja en estados como el de Guerrero que en este pueblo han presentado, y lo ven, una policía ciudadana en la que también participan niños de 6 hasta 11 años. Están armando a los habitantes a los niños porque tienen que defenderse, dicen, de los grupos de crimen organizado. Y la erupción del volcán La Soufrière, que a partir de una isla del Caribe, pues ha dejado grandes nubes de dióxido de azufre que están recorriendo el Atlántico. Las previsiones indicaban que podrían llegar al archipiélago estas partículas, pero el último aviso descarta, al menos de momento, esta posibilidad. Bueno, pues se van cumpliendo las previsiones en cuanto a la llegada de vacunas en este segundo trimestre del año. Ya en las próximas horas Canarias podría superar los 400.000 vacunados. De hecho, hoy el archipiélago ha recibido, además en presencia de la ministra de Sanidad, una nueva remesa de la vacuna de Pfizer, 43.000 dosis nuevas, que van a ir en parte destinadas a reforzar las vacunas de los mayores de 80 años y los grandes dependientes.
Según el último informe del Ministerio de Sanidad, en Canarias el 41% de los mayores de 80 años está inmunizado. Con las nuevas 43.000 dosis de Pfizer recibidas se pretende aumentar este dato. Prácticamente alrededor de 30.000 serán segundas dosis. Y también a seguir continuando con los grupos etarios de 79 a 70, también con las de Janssen, que como saben vamos a recepcionar el miércoles. Una primera remesa de más de 6.000 dosis. 6.000 dosis de Janssen para Canarias, o lo que es lo mismo, 6.000 personas inmunizadas con un único pinchazo. Se cumplen de momento las previsiones de llegada de vacunas para este segundo trimestre. 10 millones recibió España en el primero de 2021. Entre abril y junio está previsto que sean 38 millones. El mes de abril con 4.8 millones de dosis a 1.2 cada lunes. Pfizer, la farmacéutica, va a ser una de las que mayor volumen de dosis aporten a este segundo trimestre. Y todo para que a finales de agosto, asegura la ministra, esté inmunizado el 70% de la población. Canarias y Madrid son las únicas comunidades que han levantado el cierre perimetral a pesar del aumento de casos de COVID. El resto, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han decidido dar continuidad a las medidas que se acordaron para la Semana Santa. El plazo de ejecución ya terminó el pasado viernes. Siguen aumentando los casos de COVID-19 a pesar del cierre perimetral que mantienen 14 comunidades, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Solo la Comunidad de Madrid y algunas islas de Canarias no han dado continuidad a las medidas acordadas para Semana Santa, cuyo plazo de ejecución terminó el viernes. España ha sumado desde el pasado 1 de abril, inicio de la Semana Santa, 56.118 nuevos contagios. La incidencia acumulada aumentó 27,3 puntos hasta los 182 casos por 100.000 habitantes en 14 días. También aumentó la presión en las UCIs, que ha pasado del 18 al 24%. Bueno, y las noticias sobre los posibles riesgos de la vacuna de AstraZeneca y los cambios de criterio sobre la edad para administrar estas vacunas en particular han generado pues un rechazo a vacunarse entre las personas que estaban citadas para hacerlo, aunque de manera desigual según las comunidades. Destaca Madrid con un 66%. Entre el Wanda Metropolitano, el Zendal y el Within Center solo se vacunaron 13.800. O sea, doy el dato, 32.000 citados y se vacunaron 13.800. Es decir, un 44%. Bueno, y mañana martes está previsto que llegue a España la primera remesa de Janssen, una vacuna de una sola dosis, una sola aplicación que además es más fácil de conservar. La Agencia Europea del Medicamento también está investigando, como hace en todos los casos, los riesgos de que también en este caso se puedan desarrollar como efecto secundario raro trombos con este preparado. Mientras continúa analizando otras 3 vacunas de la COVID, entre ellas la rusa Sputnik, para su posible uso en la Unión Europea. Y fíjese lo que ha dicho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ha anunciado que esta semana el confinamiento en el país van a suavizarlo, pero además ha explicado cómo su país, como Venezuela, ha pagado el plan COVAX, con el que el país va a comprar 11 millones de vacunas. Fue la liberación de unos recursos que estaban secuestrados por el gobierno de Estados Unidos y logramos liberarlos. Se depositaron en francos suizos, porque si se depositaban en dólares, se lo robaba la Reserva Federal de Estados Unidos y la derecha trompista, guaidocista, ladrona y mafiosa que existe. Bueno, Israel y Chile son 2 de los países, hemos contado con un mayor porcentaje de población inmunizada, pero la situación epidemiológica es muy dispar. Israel ha conseguido frenar la pandemia, los contagios en Chile, sin embargo, vuelven a subir. Chile ha vacunado a más de 11 millones de personas con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, pero el país latinoamericano notifica cerca de 8.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 133 fallecidos. Esto ha provocado que las unidades de cuidados intensivos estén al 90% de ocupación y los hospitales al 70% con pacientes COVID. Las camas críticas han ido aumentando. Por su parte, Israel, con casi 6 millones de personas vacunadas con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, notifica en la última jornada 120 contagios y tan solo 4 fallecidos. Una buena evolución de la pandemia que se traduce en una caída del 50% de los ingresos hospitalarios en las últimas semanas. Incluso han cerrado plantas hospitalarias creadas para esta crisis sanitaria. Es importante que se mantenga hidratado porque la vacuna deshidrata. A pesar de que ambos países han
conseguido inmunizar a más de la mitad de su población, se ha traducido en una realidad completamente distinta. La población entienda que estamos viviendo una situación preocupante. Según los expertos, la diferencia radica en las restricciones. Mientras Chile comenzó la desescalada a las pocas semanas del comienzo de la campaña de vacunación, Israel mantiene duros controles de movilidad. Cuando 8 de cada 10 chilenos han vuelto a confinarse, el país asiático empieza su desescalada esta misma semana y desde el domingo 18 de abril elimina la obligatoriedad de las mascarillas en la calle. En Japón ha comenzado la vacunación a las personas mayores. El país está por detrás de las principales economías en cuanto a las primeras inoculaciones. De hecho, la de Pfizer es la única vacuna que se administra ahí. Se ha vacunado de momento a personal sanitario. Ahora le toca el turno a este sector de la población, a los mayores. El gobierno japonés espera que los 36 millones de mayores que hay ahí estén vacunados a finales de junio. Pues ya ven muchos frentes en este lunes. El más importante tiene que ver con las vacunas. Siguen llegando. Ahora se suma esa cuarta que se administrará en España, la de Janssen. Vamos a hablar hoy de nuevo con Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud, experto en divulgación sanitaria. Señor López Acuña, un placer recibirle de nuevo. Buenas tardes, ¿qué tal? Si le parece, empezamos por la buena noticia, el hecho de la aceleración del ritmo de vacunación en España y que llegue una nueva vacuna. Esto es bueno, ¿no? Es bueno que llegue una nueva vacuna, que tengamos 4 vacunas seguras y eficaces disponibles, que mantengamos este ritmo que hemos podido construir en los últimos días, porque los primeros 3 meses no vacunamos al ritmo que necesitamos para llegar a la meta de agosto con 70% de la población inmunizada. Tenemos que vacunar entre 300 a 400.000 personas, es decir, inocular 300 a 400.000 dosis por día y un promedio de 2 millones por semana a lo largo de todos los próximos meses para poder cumplir con esa meta a fines de agosto, principios de septiembre, de tener al 70% de la población vacunada. Claro, y para que esto ocurra, señor López Acuña, es muy importante también contar con todas las vacunas, incluida la de AstraZeneca, que con tanto vaivén, con tanta noticia, no ha quedado otra que ver cómo muchos ciudadanos se muestran reticentes. Usted no está ni siquiera de acuerdo con que se haya limitado a entre 60 y 69 años en España la administración de esta vacuna. ¿Cómo se puede arreglar esta situación? ¿Qué hay que decirle a los ciudadanos? Sí, primero no es únicamente un punto de vista personal, es un punto de vista basado en la epidemiología, en las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz, los eventos de trombosis son extraordinariamente infrecuentes, no más frecuentes que lo que ocurren con otros medicamentos como los anticonceptivos orales o la heparina, y no hay razón alguna por la que debemos tener temores con relación a esta vacuna. Y mi recomendación a la población es, al que le toque vacunarse con AstraZeneca, acuda a vacunarse. Desde mi punto de vista, incluso, aquellas personas que han sido ya vacunadas deberían de ser vacunadas con segunda dosis con AstraZeneca. Nada impide vacunar por debajo de los 60 años, por encima de los 69 años, o a las personas que ya han recibido una dosis inicial. Claro, nos llama la atención también la estrategia que va a adoptar Francia, porque desde hoy van a vacunar solo con una primera dosis y van a dejar esas reservas de segundas dosis. ¿Están imitando de alguna manera lo que ocurrió en el Reino Unido, que les ha dado tan buen resultado? ¿Le parece bien esta estrategia, señor López Acuña? Bueno, Francia primero empezó a plantear que vacunaría con otra vacuna distinta a la AstraZeneca en segundas dosis. Eso a mí me parece un error, porque no hay ninguna evidencia científica, lo ha dicho también la OMS, que nos muestre que es eficaz vacunar con 2 tipos diferentes de vacunas. El aplicar únicamente una dosis y postergar la aplicación de la segunda dosis es para tratar de avanzar en el número de personas cubiertas y vacunadas, pero a mí me preocupa que no consolidemos los esquemas enteros, completos de pauta de vacunación en toda la población. Yo soy partidario de que hagamos las cosas tal como fue estipulado en las fichas técnicas y en la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, de vacunar con las 2 dosis a todas las personas que han sido vacunadas inicialmente. Una última cosa que le quería plantear, señor López Acuña, tiene que ver con Reino Unido, que empieza una nueva etapa en su desescalada y que cuentan algo así como que se ha alcanzado la querida pues inmunidad de rebaño o de grupo. ¿Esto es real? ¿Realmente se ha logrado ese objetivo para toda Europa, para todo el mundo?
No ha alcanzado la inmunidad de grupo, tiene un amplio número de personas de la población vacunadas con una dosis, pero no tiene el 70% vacunadas con 2 dosis. Entonces, ha sido muy positivo el que el Reino Unido haya avanzado y de manera importante en la vacunación, pero no nos hagamos espejismos pensando que ya tiene una inmunidad de rebaño, y pienso que el Reino Unido tiene que ser particularmente cauteloso con las medidas de desescalada o la relajación de las restricciones que va a empezar a poner en efecto. Pues estaremos pendientes de lo que pase ahí en Reino Unido y agradecemos de nuevo un día más que Daniel López Acuña nos haya atendido aquí en Atlántico Noticias. Hasta una próxima ocasión. Con mucho gusto, hasta luego. Bueno, es la pandemia que marca todo, desde luego, que afecta a todos los sectores y a la cultura en particular. Y en Bélgica hay un grupo de artistas que van todos los días a la Ópera de Bruselas para protestar por la situación crítica que vive el sector cultural y artístico en toda Europa. Como símbolo de revolución y de resistencia, una decena de artistas han ocupado el Teatro Real de la Moneda, el edificio de la Ópera de Bruselas, para protestar contra la situación crítica que afronta el sector cultural y artístico europeo ante las restricciones del coronavirus y que mantiene salas de teatro y cines cerradas en Bélgica. La Monnaie, como se conoce al Teatro Nacional, se ha convertido en su Bastilla, desde la que estos ocupas culturales tratan de lanzar un contundente mensaje a los poderes públicos, como explica Eli, portavoz de la plataforma Beset la Monnaie Occupée. Era importante para nosotros de negociar, de dormir también adentro, de ocupar de manera total este edificio, y fue una negociación total con todo, porque no somos un colectivo oficial, somos como 20 personas que no pueden más, que no tienen otra solución y que estaban buscando una solución urgente. Esta organización, que aúna estudiantes y trabajadores del sector cultural y artístico, tiene una composición horizontal y transversal. No existen líderes, las decisiones se toman de forma asamblearia y en ella participan artistas francófonos, flamencos y germanoparlantes. Para ellos era importante ocupar la Ópera de Bruselas, uno de los 2 únicos edificios culturales que pertenecen al Gobierno nacional. Puntuales, cada día a las 5 de la tarde los activistas se reúnen en la plaza frente a la ópera, en una pequeña tribuna abierta, como una ágora participativa a la que está invitado todo aquel que quiera expresarse artísticamente o lanzar una crítica política. Y ahí ven, tras ese escaparate en una tienda de ropa en pleno centro de París, están reivindicando muchos actores franceses un lugar para actuar. Dicen que la vida necesita arte, piden de hecho que vuelva la actividad cultural también a Francia, eso sí, con las pertinentes medidas de seguridad que ya se van ensayando. Los teatros, los cines, las galerías de arte, otros espacios culturales están cerrados en Francia desde octubre. En un tercer confinamiento están ya en el país en muchísimas regiones y las autoridades no saben cuándo estos espacios pueden volver a abrir sus puertas. Donde sí ha regresado la cultura a los centros es a Portugal, inmerso en la segunda fase de desescalada, eso sí, aforo reducido, desinfección de los locales, venta de entradas online y rediseño de los circuitos. Los museos han abierto, de nuevo este es el Museo Nacional de Arte Antiguo, busca recuperar así la confianza de los ciudadanos. El año pasado perdieron un 60% de visitantes. Se ha producido una importante bajada en los fallecimientos de COVID en Portugal, pero no olvidan lo que pasó en la tercera ola, con más de 300 muertes diarias. Y muy atentos a lo que ocurre en Alemania, porque se han superado allí la barrera de los 3 millones de casos de coronavirus. Se ha sumado más de 13.000 en las últimas 24 horas. De hecho, el gobierno alemán está estudiando medidas para bajar los índices de contagios, entre ellas la posibilidad de declarar un nuevo confinamiento, aunque sea de corta duración. Las autoridades sanitarias alemanas califican la situación de muy grave. Las UCI están volviendo a llenarse y con hospitalizados jóvenes. Y en Reino Unido, por otra parte, la vacunación masiva y 3 meses de confinamiento dan resultados. Hoy inician una nueva fase de la desescalada. Después de más de 3 meses cerrados por la pandemia, los comercios no esenciales podrán levantar por primera vez sus persianas este lunes 12 de abril en Inglaterra y los pubs y restaurantes volverán a servir a sus clientes en espacios exteriores. Desde que el gobierno confirmó la fecha para reabrir la hostelería, los pubs y restaurantes con terraza comenzaron a recibir reservas para sus mesas en el exterior, como este establecimiento en el que Sunny McKelvey es encargada. We are very lucky as well with all the bookings we've got. We're almost fully booked for the first week.
Regresar a los bares y restaurantes, aunque por el momento no estará habilitado el interior de los locales, ofrece a los ciudadanos una esperanza en este largo camino hacia la normalidad. All of us have been sitting and waiting to hear when we are allowed to open again, and this is the backbone of the British society, is a pub. You know, this is where the people in the community come together. Una normativa especial permitirá a partir de este lunes que los comercios estén abiertos hasta las 10 de la noche, 3 horas más tarde del cierre habitual, para tratar de evitar aglomeraciones de transporte en las horas punta. La reapertura de los pubs, que se anticipaba como una ocasión de celebración, ha quedado sin embargo condicionada por el luto oficial por la muerte del príncipe Felipe, que se extenderá hasta el próximo domingo. ¿Cómo están las cosas allí? Noemí Hernández es periodista, lleva 7 años viviendo en Londres y la vamos a saludar. Noemí Hernández, buenas tardes. Hola Marta, qué gusto escucharte, ¿qué tal? Un gusto saludar a Noemí Hernández, es compañera de esta casa que lleva tiempo viviendo allí, ha vivido todos los confinamientos. Imaginamos que esta reapertura después de esos meses de confinamiento duro pues será pues un auténtico alivio para los habitantes de Londres que conoces bien y del resto del Reino Unido, ¿no? Bueno, no te lo puedes ni imaginar, escuchaba a la persona que tenías en uno de los clips y es que la cultura, solamente el hecho de que se abra un pub es como darle la vida a todo el Reino Unido, y es que es un lugar donde, como bien decías, toda la comunidad se reúne, donde las familias van a pasárselo bien con sus niños, donde los jóvenes van a hacer concursos, donde hay música, donde se va después de trabajar. Solamente la idea de que el pub abra sus puertas es como por fin está todo el mundo contentísimo en el trabajo y todo el mundo ha estado hablando de quién hizo la reserva, quién no la hizo. Entonces, bueno, eso solamente. Luego ya pues volver a cortarte el pelo, volver a poder tener la oportunidad de entrar a cualquier tienda, la gente que iba a casarse, pues ponerse los anillos para probárselos, ese tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, ya habíamos gente que desde las 12 de la noche estaban haciendo cola para ir a tomarse esa tradicional cerveza en los pubs. Lo que pasa es que hay que tener especial cuidado, lo decía el epidemiólogo pues Daniel López Acuña, en particular en Reino Unido les ha costado tanto llegar hasta aquí, que hay que ser particularmente cautelosos. ¿Notas que haya cautela en la población, que sepan a lo que se enfrentan en caso de que haya repunte? Sí, lo que pasa es que hay que entender un poco la personalidad británica, que es muy diferente a la española. Aceptan el riesgo, tienen ganas de vivir. Entonces, por una parte, todo lo que es este confinamiento ha sido muy duro, pero, por ejemplo, a diferencia entre en España, ves que en cualquier ciudad todo el mundo está en la calle con su mascarilla. En el Reino Unido eso no se ha seguido así. Hay mucha gente que la lleva, pero hay mucha gente que no. Y hay mucha gente que ya está vacunada. Entonces, los británicos son un poco rebeldes y, bueno, la gente ya tiene ganas de salir, gastarse su dinero, hacer la vida, y entonces yo creo que tienen que ser cautelosos. El primer ministro de hecho ha dicho que posiblemente, que si se siguen los datos, podría hasta cambiar el mapa que se tiene previsto, y eso podría hacer que la gente no salga de vacaciones. Y yo creo que el hecho de no venir a lugares como España, Portugal o Italia es lo que a lo mejor les puede retener un poco, porque quieren volver a tener esa posibilidad de viajar con sus familias, pero por otra parte quieren volver a la vida, y ese es un poco, yo creo, que el sentimiento que hay en este momento, ¿no? Bueno, claro, también desde España estamos muy atentos a lo que se decida en Reino Unido por lo que suponen los británicos para la economía canaria, para el turismo, pero evidentemente también desde Reino Unido pues está siendo muy cauto a la hora de decir si pueden o no siquiera pues reservar viajes con destino a Canarias. Ganas hay, evidentemente, Noemí, pero no se sabe cuándo se podrá viajar, ¿no? Claro, o sea, se espera que cuando a final de julio esté toda la población adulta vacunada, o por lo menos se haya llamado a toda la población adulta para que reciba su vacuna. Si los datos siguen como están ahora, evidentemente no tiene excusas el gobierno. Lo que pasa es que también aquí hay una parte que es un poco más crítica y que piensa que todo esto son medidas realmente económicas, y que el gobierno británico lo que está intentando es que el dinero se quede dentro de Inglaterra, después de todo el dinero que han puesto fuera para todos los trabajadores, todas las empresas, porque han hecho un gran despliegue económico para apoyar, ¿no?, la economía del país. Pero ahora mismo, tal y como están los datos, y si las curvas siguen tal y como están, desde luego le van a faltar argumentos para decir que no van a poder viajar los británicos, y ya tendrían que desvelar que realmente también hay una intención de que la economía repunte un poco gracias al turismo interior, ¿no? Bueno, y desde tu perspectiva como periodista española que conoce bien Reino Unido, esa campaña de vacunación que tanto se está apreciando, ¿cómo lo has visto? La población, la verdad es que está prácticamente un porcentaje amplísimo vacunado, y decían que a lo mejor no es la inmunidad de rebaño, pero que sí que esto puede cambiar el rumbo, ¿no?, incluso para la economía británica.
Exactamente, sí, no, hombre, todos los mayores, los que yo conozco en mi comunidad, desde el primer día fueron contentísimos. Creo que los medios de comunicación, la BBC ha hecho una labor impresionante, igual que todos los medios, para que incluso con todas las teorías que ha habido, los negacionistas, etcétera, de intentar hacer su agenda, para que sigan creyendo que la vacuna que más compró el Reino Unido, que es la de AstraZeneca, pues siguen ellos teniendo confianza, y de hecho así lo dicen los datos, ellos siguen creyendo que está bien y siguen yendo a vacunarse. Y bueno, es verdad que hay un porcentaje de la población que voluntariamente prefiere no hacerlo o espera, pero también yo creo que lo que te decía un poco, Marta, el nivel de vida que tienen de salir, el británico por naturaleza viaja un par de veces al año, están intentando todo lo que es la población más adulta salir fuera y vacunarse. O sea que bueno, lo que veo es que se ha hecho una agenda bastante clara de todo el mundo apoyar la vacunación, y yo creo que los sectores más frágiles han ido a vacunarse. Pues esperemos que la tendencia siga así positiva, y que volvamos a contarlo con Noemí Hernández, que te vamos a coger de corresponsal ahí en Londres, si nos lo permites. Un saludo muy cordial de todos tus excompañeros, Noemí. Un abrazo para todos, y se les echa mucho de menos, y nada, mucha suerte en este nuevo programa, Marta, espero verte pronto. Suerte también para nuestra compañera Noemí Hernández. Nosotros vamos a seguir adelante con más imágenes significativas. Después de 18 meses cerrado al público por la pandemia, uno de los símbolos del verano neoyorquino vuelve a girar. La noria de Coney Island se ha convertido en un símbolo de optimismo para los visitantes. Los propietarios de este parque de atracciones, hace 100 años que está situada ahí, dicen que se haya reabierto es todo un rayo de luz al final del túnel. El primer día de apertura fueron invitados un centenar de trabajadores de los servicios de emergencia y del personal de hospital de toda esa zona. Se abren también comercios, bares y restaurantes de Río de Janeiro, en Brasil. Llevaban 10 días cerrados para tratar de contener los contagios, y esta reapertura se produce hasta las 6 de la tarde o a las 9 de la noche, dependiendo de la actividad. Pero las playas, los parques siguen cerrados, prohibidas las actividades deportivas en grupo, y todo mientras las UCI solo en esta ciudad están al 95% de ocupación. Y esto es una discoteca de Cali, en Colombia. Se la denomina ya tempranoteca porque es una variante de las discotecas. Se abren a las 4 de la tarde. Vamos a ver si funciona. En el interior hay que mantener las medidas sanitarias, distancia de seguridad en lo que se pueda y mascarilla mientras no se esté consumiendo. El aforo también se ha visto reducido. Bueno, estamos atentos a esta hora, una última hora, un ataque que se habría producido a la puerta de un hospital de París. Estas son imágenes en directo que nos llegan desde la capital francesa. Según fuentes policiales, el atacante habría disparado a 2 personas en plena calle. Una de ellas ha perdido la vida, según las primeras informaciones, otra está herida. El atacante huyó del lugar y se encuentra ahora en paradero desconocido. Se desconoce aún la motivación de este hecho, que les decimos ha dejado a 2 personas afectadas. Una de ellas pues habría fallecido. Bueno, pendientes de este asunto, hasta ese momento vamos a irnos a América Latina, continuamos allí. Hay un pueblo, el de Agua Dulce, en Panamá, donde se sobrevive gracias a una salina, una montaña de sal. La pandemia hizo que sus ventas bajaran hasta un 60% y ahora el producto se les acumula. Son pocos los trabajadores que han podido acudir este año a la zafra de sal de su pequeño pueblo costero, El Salao, ubicado en la provincia central de Coclé, en Panamá. La pandemia no solo golpeó la economía de la cooperativa salinera Marín Campos, sino que dejó sin trabajo a parte de la comunidad. Hay centenares de quintales amontonados desde hace un año, cuando la pandemia de la COVID-19 desplomó las ventas y los socios no tuvieron otra opción que aguantar. Ramón Martínez, gerente general de la cooperativa salinera Marín Campos. En un 60% más o menos cayeron las ventas. Imagínense, entonces, iniciamos este año, 2021, la zafra. La iniciamos tarde, mes de febrero, por la sencilla razón de que nuestra bodega existe todavía de la zafra del año pasado. Además, Martínez relata que tenían 25 salinas en producción hasta el año pasado, pero este 2021 no están produciendo salinas por la pandemia. Esto mengua la cantidad de trabajo para el pueblo. El resto del año está destinado a intentar vender los quintales de sal producidos y el 2021 está abriendo un destello de esperanza para la cooperativa.
Guillermo Lasso ha sido el ganador de las elecciones en Ecuador. Es el nuevo presidente del país. Fue derrotado de los comicios Andrés Arauz, que es el próximo expresidente, queríamos decir, al expresidente de Ecuador, a Rafael Correa. Desde Quito nos da la última hora Emilia Andara. Muy buenos días, amigos. Ecuador tendría un nuevo presidente y vicepresidente de la República. Guillermo Lasso, candidato de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, es el virtual ganador de las elecciones generales junto con su compañero de binomio Alfredo Borrero. Con cerca del 100% de las actas escrutadas, Lasso tiene 5 puntos de diferencia frente al postulante del correísmo Andrés Arauz. El flamante presidente electo del Ecuador agradeció al país por el apoyo e invitó al cambio, a ese llamado en trabajar en conjunto por parte de todos los ciudadanos y también en busca de fortalecer la democracia. Mientras tanto, Andrés Arauz también agradeció a sus simpatizantes y felicitó a su contrincante por los resultados electorales. Hoy Guillermo Lasso cumplirá su agenda en Guayaquil y también se tiene previsto que visite Quito en horas de la tarde y aseguró que lo primero que hará es fortalecer su proyecto de vacunación contra el COVID-19 en el país. Recordemos que Ecuador pasa por los momentos más críticos de la pandemia con más de 345.000 infectados de coronavirus. Este fue un informe de Emilia Andara de Coavisa desde Quito, Ecuador, para Televisión Canaria. Bueno, también este domingo hubo otras elecciones estas en Perú para la presidencia y el Congreso. Hasta altas horas de la noche continuaban con el recuento de votos de la primera vuelta de las presidenciales y el Congreso. Según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, los aspirantes que han conseguido más opciones de ir a la segunda vuelta son el candidato Pedro Castillo de Perú Libre y la candidata a la presidencia por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La segunda vuelta se van a celebrar en el mes de junio. Bueno, vamos a regresar ahora a Canarias, vamos al Hierro. Ahí están los 4 fallecidos que iban en una embarcación localizada por un pesquero a unos 200 kilómetros de esa isla. A bordo de ese cayuco otras 19 personas, supervivientes rescatados, trasladados a Tenerife. Ariden Marichal está en Valverde con la última hora. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la Salvamar Adara, con base en el puerto de La Restinga, en el sur del Hierro, fue la encargada de ese traslado de esas 4 personas fallecidas y también de la embarcación, una embarcación que se encontraba a la deriva desde hace varios días y con origen en las costas africanas. 4 personas fallecidas que permanecen en el tanatorio municipal de La Frontera y este juzgado único de Valverde es el encargado de todas las diligencias. En cuanto al resto de los ocupantes, 19 personas fueron trasladadas por vía aérea hasta la isla de Tenerife por su mal estado de salud. Las autoridades no descartan que existieran más personas en esa embarcación y que fueran arrojadas al mar una vez fallecidas. Una nueva estampa, una nueva tragedia en esta ruta canaria, en la crisis migratoria que el Hierro vuelve a vivir de cerca. Pues toda la información la tendrán en el Telenoticias 1 sobre este asunto. Además, la activista y portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, ha denunciado a Marruecos, donde vive desde hace 20 años. El Ministerio del Interior, en concreto la OCRIF, en colaboración con la policía marroquí, son los responsables de este hostigamiento que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija durante estos meses. Pues así denuncia Maleno. La deportaron, la expulsaron con violencia y asegura el pasado mes de enero. Maleno dice que estuvo 32 días separada de su hija de 14 años hasta que lograron reunirse. Denuncia que desde abril ha sufrido constantes ataques y amenazas de muerte directamente por sus denuncias de violación de los derechos humanos. La activista ha recibido el apoyo, muestras de ánimo de decenas de ONGs y organismos internacionales. El drama migratorio nos lleva a otro lado del mundo, a Estados Unidos. Allí no cesa. La pasada semana les contábamos cómo un niño pequeño pedía auxilio a los agentes fronterizos después de quedarse solo en el desierto. El diario Washington Post habló con el tío de este pequeño que les contó su historia. Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. Recordarán su voz y este vídeo. Un niño migrante solo llorando pide auxilio. Su nombre, Wilton Obregón. Tiene apenas 10 años. Nació en Nicaragua, el punto de partida. Junto a su madre saldrían del país rumbo a Estados Unidos. La meta, tener un futuro mejor. En ese viaje cruzaron la frontera y llegaron a Texas para pedir asilo, pero una vez allí se les deporta a México por razones sanitarias recogidas en el artículo 42. A partir de ahí, el camino se tuerce.
Madre e hijo son secuestrados. $10.000 vale su libertad. Los raptores llamaron al tío, que solo pudo pagar la mitad, 5.000, pero eso no bastó. Que no, ¿por dónde me voy a ir? Allí voy a dejar y tal vez me pueden robar, secuestrar o algo. Dejaron al pequeño en libertad de nuevo en Texas, pero por contra sigue lejos de su madre, quien sigue en manos de estos grupos criminales. En Tijuana, en México, han tenido que habilitar otro campamento provisional. Van en aumento. Más de 1.600 personas se han asentado en este en particular. La mayoría son centroamericanos, pero en las últimas semanas son más los mexicanos que llegan a este punto. Y eso a pesar de que las fronteras están cerradas. El número de personas en este campamento va aumentando y esto preocupa a las autoridades, sobre todo la gran cantidad de niños que están viviendo en esta situación. Son alrededor de 300. Y más niños que tienen que vivir situaciones que no tienen nada que ver con una infancia segura o protegida. En el estado de Guerrero, en México, acaban de presentar una milicia compuesta por niños de entre 6 y 11 años. Forman parte de una policía comunitaria, así se llaman, se organizan para hacer frente a la grave inseguridad que hay una de las regiones más pobres y con mayor índice de violencia en México. Esta policía comunitaria se constituye, dicen los adultos, para hacer frente a los grupos de delincuentes que acosan a estas poblaciones mexicanas. Los menores que pertenecen al poblado de Ayahualtempa realizaron esta marcha y los ven por las principales calles de su comunidad. Bueno, vamos a Estados Unidos. Allí 2 agentes han sido denunciados de nuevo por violencia policial contra un ciudadano negro. Un arresto muy polémico. Han detenido a un hombre que era militar sin causa aparente y lo peor de nuevo hicieron las formas. Sí, Marta, y le vamos a explicar un poco. El joven permanecía en su coche en una gasolinera cuando escucha como 2 policías le chillan, le pide que se bajen del coche a punta de pistola. Sin embargo, Coran Nazario, que es el nombre del joven, decide permanecer en su coche ya que asegura estar atemorizado por las formas en que lo hacen. Pero estos 2 policías le amenazan y le dicen que aún así va a ser detenido. La tensión aumenta, le tiran gas lacrimógeno y además le retuercen el brazo. Coran Nazario sale de su coche y finalmente le tiran al suelo y además le detienen. Eso sí, al final Coran Nazario queda en libertad sin cargos, pero hoy decide denunciar a esos 2 policías, a pesar de que esto sucedió en diciembre, decide denunciarles por arresto, registro y detención ilegal en medio de un debate intenso en Estados Unidos sobre si existe o no justicia racial y cómo los policías están deteniendo a estas minorías. Bueno, miles y miles de desplazados de Etiopía buscan un lugar seguro, están huyendo de una violencia que está desatada estos días con ataques directos a la población y a los hospitales. La oposición armada de la zona de Tigray pues no deja de destruir todo lo que encuentra a su paso. Dejan esta región sin apenas recursos, un conflicto que llevan sufriendo 5 meses. Este autobús desplaza a cientos de miles de personas desde la región de Tigray al norte de Etiopía hacia zonas rurales. El gobierno del país está enfrentado con una oposición armada del gobierno regional. 5 meses de violencia e inseguridad que obliga a las personas a buscar un techo en otros lugares. En sitios informales como pueden ser escuelas, como pueden ser edificios en construcción y falta de todo. La gente está durmiendo al raso, no tiene suficiente comida, no tiene suficiente agua potable. Sí que la cantidad y calidad de los alimentos a los que tiene acceso la población es muy, muy baja, ha decrecido. La gente en muchas ocasiones, como mucho, está comiendo una vez al día. Pero ese autobús a veces no llega. Son atacados, al igual que se destruyen depósitos de agua u hospitales. Más de un centenar saqueados y sin profesionales que atiendan a la población. Y viendo, por ejemplo, a mujeres embarazadas dar a luz en condiciones muy difíciles, sin acceso a un médico. Vemos a pacientes de enfermedades crónicas que no tienen acceso a medicamentos y eso está llevando a consecuencias fatales. Hay que movilizar más esfuerzos, hay que movilizar más recursos para que esta población pueda seguir afrontando lo que van a ser meses muy duros. Y mientras menores se quedan huérfanos haciéndose cargo de sus hermanos, los tanques son camuflados para continuar con la violencia en una región ya sin medios, pero con mucho miedo. En China, 21 mineros están atrapados en un pozo que se inundó accidentalmente. Otras 8 personas han podido ser rescatadas de esta mina de carbón. Está en la región de Xinjiang, al noroeste del país. 9 personas siguen en paradero desconocido.
Desde Canarias estamos siguiendo con mucha atención la evolución de la erupción del volcán La Soufrière en San Vicente y las Granadinas. Esto está en el Caribe. Porque el volcán ha entrado en erupción después de 40 años inactivo. De momento la erupción ha provocado la muerte de una persona, otras 3 están desaparecidas. Hay evacuados, pero además provoca dificultades respiratorias y ha disminuido notablemente la visibilidad. Desde los satélites se puede observar esa columna de humo, cenizas y azufre que atraviesa el Atlántico. Ahora está al oeste de Cabo Verde. De momento se descarta que estas partículas lleguen aquí a Canarias. Desde Canarias, de hecho, sí se está pendiente por si pudiera afectar de alguna manera a las comunicaciones aéreas. Hemos recibido el último aviso emitido por el BAC de Washington, que es en estos momentos el que está bajo su responsabilidad, todo lo que es el volcán y el área de ceniza, y la han ido retirando al oeste, la dejan al oeste de Cabo Verde, está todavía lejos de nuestra zona. Nosotros estamos monitorizando las cenizas volcánicas, que son los que tienen un impacto con la aeronáutica, y en estos momentos la nube de cenizas volcánicas está fuera de nuestro ámbito. Bueno, vamos a dejarlo aquí, nos vamos a ir con unas imágenes de la primavera en una región en particular de China que se ha convertido en un auténtico reclamo turístico. Y es un reclamo por todas estas extensiones de árboles, de flores, de colores brillantes que son visitadas por miles y miles de personas. Es el condado de Yuexi, al este de China. Y ahora, pues con estas imágenes nos vamos, se quedan en nada con el Telenoticias 1, con Paco Luis Quintana e Isabel Baeza. Nosotros les esperamos mañana. Adiós.